Este tema es posología en anestesia. La idea es hacer algún taller más que nada práctico para que todo lo que veamos de posología en infusión continua, sobre todo, se familiaricen y lo pongan en práctica en el quirófano. Muchas cosas ya las saben, así que va a estar bueno para que las refresquen y otras cosas que las van a aprender. La importancia del tema, ¿por qué destacamos este tema de posología? Porque un cálculo inadecuado de una dosis en anestesiología puede producir un despertar intraoperatorio por dosis subóptimas y por lo contrario matar a un paciente una dosis tóxica. Si alguien confunde el nanogramo con el microgramo, estamos en serios problemas. Le está pasando 1000 veces más la dosis al paciente. Entonces, es muy importante pasar de una unidad de perfusión a otra. Es importante que lo sepamos manejar. Y a veces hay que tomar decisiones rápido. Entonces, este tema es muy importante para nosotros. Los objetivos de esta clase son tres, básicamente: conocer las diferentes presentaciones de los fármacos, aplicar las fórmulas disponibles para la perfusión continua de una droga y resolver problemas de posología en la práctica diaria. ¿Qué es la posología? Es una rama de la farmacología que se ocupa de la dosificación de los medicamentos, tanto en la cantidad del medicamento como del intervalo de tiempo entre las administraciones. Bueno, esto es un gráfico que hice para tener en cuenta el peso del medicamento. Sabemos que un gramo son 1000 miligramos, un miligramo son 1000 microgramos y un microgramo son 1000 nanogramos. ¿Sí? Eso básicamente. Y 20 gotas, un mililitro. Entonces, sí, esto es uno de los pilares de la posología. Si no sabemos esto, estamos al horno, ¿sí? Más de uno le pregunté que cuánto es un nanogramo y es una unidad que no se usa mucho, quizás en algunas dosis de vasoactivos está descrito en los libros, pero sepa que un microgramo son 1000 nanogramos. Em, bueno, acá el tema de los macro y microgoteros, dos cositas nada más. Sabemos que un mililitro son 20 macrogotas, son 60 microgotas y por lo tanto una macrogota corresponde a 3 microgotas. Acá está representado en un gráfico que dice conté 40 macrogotas, o sea que ya me pasaron 2 mililitros, para refrescar un poco. La regla de 10 para las concentraciones en porcentajes, esto lo hacemos siempre mentalmente. Si un fármaco está expresado en porcentaje, como nosotros usamos, el Propofol al 1 o al 2%, la Bupia al 0,5%, la Lido al 1 o al 2%, cuando está expresado en porcentaje, por ejemplo, la bupivacaína al 0,5%, indica que hay 0,5 gramos del fármaco en 100 mililitros, a lo que es lo mismo 500 miligramos en 100 mililitros. Por lo tanto, son 5 miligramos por cada mililitro. Pero eso viene, el porcentaje, acuérdense que es los gramos que tiene de soluto. Y más fácil de hacerlo es multiplicar el porcentaje por 10 y me va a dar los miligramos mililitros que tiene esa solución. Y si dividimos los miligramos mililitros, los miligramos que tiene por cada mililitro esa solución, lo dividimos por 10, vamos a obtener el porcentaje de esa concentración, ¿sí? Entonces, esto es algo que lo usamos siempre. Automáticamente, a veces sin darnos cuenta, estamos multiplicando por 10 el porcentaje para saber cuántos miligramos por mililitro tiene esa solución. ¿Y cuál es la diferencia del 2% y el 2 por 1000? Porque hay algunos fármacos, como la morfina bioral, vienen al 2 por 1000. Y yo sé que muchos lo saben, pero algunos no tienen ni idea. Entonces no saben cuánta medicación o cuánta morfina le está pasando al paciente. Al 2% ya lo vimos, que son 2 gramos en 100 mililitros, o sea que lo multiplicamos por 10, el 2% son 20 miligramos por mililitro. Al 2 por 1000 son 2 gramos, pero en 1000 mililitros. O sea, son 2 miligramos por cada mililitro. Cuando está el por ciento, lo multiplico por 10, como dijimos recién, y cuando está el por 1000, es el mismo número, ¿sí? El mismo número para expresarlo en miligramos mililitros.
Y la expresión 1 en 1000, ¿qué quiere decir 1 en 1000? Que lo vamos a ver en la adrenalina, por ejemplo. Que vienen las adrenalinas, algunas ampollas, dicen 1 en 1000. Yo tengo que saber cuánto le voy a pasar, sobre todo adrenalina, a un paciente. Y me dice 1 en 1000. ¿Qué quiere decir? Es 1 gramo en 1000 mililitros. Eso quiere decir. Por ejemplo, que tenemos una ampolla que dice 1 en 1000, ¿qué quiere decir 1 gramo en 1000 mililitros? O sea, 1000 miligramos en 1000 mililitros, por lo que es lo mismo 1 miligramo en mililitro. 1 en 1000, como las ampollas de adrenalina. Y por ejemplo, cuando nos dice epinefrina 1 en 200.000, ¿qué es lo mismo? ¿Qué quiere decir 1 en 200.000? Quiere decir que estoy teniendo de epinefrina, de adrenalina, 1 gramo en 200.000 mililitros. Y si yo quiero saber cuánto tiene por cada mililitro, bueno, hacemos 1 gramo dividido en 200.000, o es lo mismo decir 1000 miligramos dividido en 200.000. Por lo tanto, si yo divido 1000 miligramos en 200.000 mililitros, me va a dar que tengo 0,005 miligramos mililitros, a lo que es lo mismo, paso al microgramo, y son 5 microgramos mililitros. Pero esto básicamente es para que sepan qué quiere decir cuando una droga está representada así, para que sepan cuántos microgramos tienen por cada mililitro. Si abren un libro, sobre todo a los residentes de primer año, ya no tanto porque ya están más avanzados, van a ver que todas las drogas, dobutamina, dopamina, adrenalina, están expresadas en microgramos kilo minuto. Y uno se puede preguntar, bueno, tengo que pasarle dobutamina a un paciente. Dice 2,5 microgramos kilo minuto. Y ya se empiezan a marear. ¿Y cómo lo paso? ¿Y cómo llego a esa concentración? Y son las dosis en las que se pasa una infusión continua de la mayoría de las drogas. Entonces vamos a arrancar desde el microgramo kilo minuto, ¿sí? Para ir desglosando y viendo las otras unidades de medida. Esta es la forma más habitual de pasar una droga en infusión continua. Espera que acá no veo el título ahora. Bien. Eh, Pasarle 0,1 gama, así se le llama comúnmente el microgramo kilo minuto. Me está diciendo que le va a pasar 0,1 microgramo de droga por cada kilogramo de peso en un minuto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tengo un paciente de 70 kilos y le tengo que pasar 0,1 gama, 0,1 microgramo kilo minuto, perdón. Quiere decir que este paciente de 70 kilos, 0,1 por 70, son 7 microgramos que le va a pasar a este paciente en un minuto. O sea que en un minuto le van a pasar 7 microgramos. En 2 minutos 14, 3 minutos 21, en 100 minutos 700. Eso quiere decir cuando estamos hablando de microgramos kilo minuto. Está representado en ese dibujo, para que se hagan un esquema en su cabeza de qué quiere decir cuando yo estoy hablando de eso. Con este ejemplo podemos decir que el microgramo kilo minuto, la gama, es una forma de titular una infusión continua de una droga, sobre todo drogas que pasan a muy baja dosis por cada minuto. Y hay otras formas de pasar infusiones continuas. Van a haber cualquier diversidad según el peso del fármaco, sobre todo. Tenemos los vasoactivos, los pasamos generalmente en microgramos kilo minuto o nanogramos kilo minuto. La NTG en microgramos minuto, el propofol en miligramos kilo hora, la dexmedeto la pasamos en microgramos kilo hora. Hay diferentes formas que lo miden en peso por kilo por una determinada cantidad de tiempo, o sea, minutos, segundos o horas. No importa la unidad de infusión que estén pasando los fármacos, todas las podemos convertir en todas. Entonces, si nosotros nos manejamos, sabemos calcular una, ¿sí? Podemos convertirla. Y hay que ser muy detallista en esto porque, como les dije, una mala dosis puede matar a un paciente. Entonces esto lo tienen que manejar bien y no se tiene que prestar la confusión. Por ejemplo, si está expresado una droga en miligramos kilo hora y lo quiero pasar a microgramos kilo minuto, ¿qué tengo que hacer? El miligramo lo paso a microgramo, o sea, lo multiplico por 1000. Y luego lo divido en 60, ¿sí?
ya que en un minuto pasarán 60 veces menos lo que pasa en una hora. Entonces, esa conversión es muy sencilla. O directamente lo multiplico por 16.66, que viene de 1000 dividido en 60. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 1 miligramo kilo hora que me está pasando, no sé, Propofol, y yo digo, no, pero yo manejo las dosis en microgramos kilo minuto, porque así lo aprendí y porque me da miedo cambiarlo de unidad. Bueno, todo bien, lo vamos a pasar a microgramos kilo minuto, así te quedas tranquilo y haces una buena tiba. Está bien, hay gente que conoce una unidad y no lo saquen de eso, porque se empiezan a confundir y le da miedo de cometer algún error. Y sobre todo cuando no están acostumbrados a hacer pasajes de unidades. Pero es sencillo, esto no tiene ninguna magia. Yo al microgramo, ¿sí? Al miligramo lo multiplico por 1000, por eso el peso por 1000, y en el tiempo lo divido en 60, porque ahora lo tengo que pasar en minutos, lo divido en 60 y me va a dar el resultado que 1 miligramo kilo hora es lo mismo que está pasando 16.66 microgramos kilo minuto. Por lo tanto, cualquier droga que está pasando en miligramos kilo hora, la multiplico por 16.66 sin hacer ninguna otra cuenta y ya lo estoy pasando a microgramos kilo minuto. Por eso siempre nosotros estamos acostumbrados a hacer eso, a multiplicarlo directamente en 16.66. Y viceversa, obviamente. Si yo quiero pasar de microgramos kilo minuto a miligramos kilo hora, lo divido en 16.66 y lo paso automáticamente. Si yo quiero pasar 1 miligramo kilo hora a microgramo kilo hora, ¿cómo lo hago? ¿Alguno me dice? A mí me dicen, mira, pasarle de inmediato en el 0,1 miligramo kilo hora, ponele, obviamente es mucho menos. Y vos decís, no, yo estoy acostumbrado a pasarlo en microgramos kilo hora. Bueno, está bien, lo pasemos y vamos a ver cuál es la dosis. Bueno, lo multiplicás por 1000 ¿a qué? A la Al dosis. peso. Muy bien. Así, por 1000, el tiempo es igual porque es hora a hora y me va a dar 1000 microgramos kilo minuto. Después tenemos 1 miligramo kilo hora, lo quiero pasar a miligramos kilo minuto. Obviamente, el peso es igual, el tiempo lo divido en 60 y me va a dar la dosis en miligramos kilo minuto. Y si yo quiero hacer, si yo lo quiero pasar a nanogramos kilo segundo, una medida que no sé si se usa y no sé si existe, pero si yo lo quiero pasar a nanogramos kilo segundo, ¿cómo lo hago? ¿Alguno me puede decir? Quiero pasar a esta unidad, porque la quiero pasar así, porque en Nueva Zelanda se usa así, y los libros y todos los hospitales se usa así. Y yo estoy acostumbrado a usar miligramos kilo hora, y tengo que empezar a manejarme en nanogramos kilo segundo. Bueno, ¿alguno me dice cómo lo hago? Habría que multiplicar el peso por 1.000.000, ¿sí? El tiempo Por un por millón, 120. Claro, muy bien. Pasamos el peso por un millón, obviamente, porque un miligramo, 1 millón de nanogramos, y el tiempo lo vamos a dividir en 120, ¿sí? Y ahí lo vamos a convertir. Esto es algo sencillo, pero se lo represento para que vean que cualquier unidad se puede transformar en cualquier unidad. Obviamente que si lo quiero hacer a la viceversa, simplemente tengo que dividir por lo mismo. Y todos estos valores que están remarcados acá, con el círculo rojo, podemos decir que es la misma dosis expresada en diferentes unidades de infusión continua. El típico, el Propofol. Un libro dice, y mira, la dosis es 50-70 microgramos kilo minuto. Y otro te dice, mira, es de 0,3 a 3 miligramos kilo hora. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Lo multiplicamos por 16.66 y transformamos de miligramos kilo hora a microgramos kilo minuto, y al dividirlo en 16.66, por lo que vimos recién, no tiene ninguna magia ese número, lo transformo a la viceversa. Bueno, la mayoría de las veces las perfusiones se pasan en bomba de infusión, en mililitros hora, ¿sí? Que es lo que estamos acostumbrados a usar. Pero, como nos pasó en el hospital hasta no hace mucho tiempo,
nos quedamos sin bombas de infusión, no tenemos guías. Y teníamos que usar macrogoteros y microgoteros. Me imagino que en las periferias, en el campo, esto es mucho más habitual de usar. Entonces vamos a repasar algunos cálculos. ¿Qué sabemos? Que un mililitro son 20 gotas o 60 microgotas. Como lo vimos recién, los que no se acordaban, tengan este valor. El mililitro hora es lo mismo, es el mismo número para pasar la misma cantidad en microgotas minuto. O sea que si estoy pasando algo por una bomba de infusión continua en 10 mililitros hora, pasaría exactamente la misma cantidad de infusión si lo tengo con un microgotero en 10 microgotas minuto. Es el mismo número, la misma cantidad. Pasando algo en la bomba de infusión continua en 10 mililitros hora y quiero pasar la misma cantidad en un macrogotero, debería dividir en 3 el número de los mililitros hora. O sea, 3 gotas por minuto. Es lo mismo pasar algo en 10 mililitros hora que en 3.33 gotas por minuto. Hay que redondearla porque la gota no a veces no se puede dividir. Pasando algo en macrogotas minutos, obviamente lo tengo que multiplicar por 3 para pasar la misma cantidad en microgotas minutos o en mililitros hora. Entonces, esto es para ver las equivalencias si yo tengo una bomba de infusión continua, si tengo macrogotas o microgotas, y yo puedo pasar las mismas dosis de ese fármaco teniendo cualquiera de las tres. Es un gráfico representativo para pasar por ejemplo, de macrogotas minutos, o quiero pasar a microgotas minutos, lo tengo que multiplicar por 3. Microgotas minutos es el mismo número que mililitros hora. Pero acá vemos para hacer un ejercicio. En el IGAN quedamos sin lidocaína con epinefrina. 1 en 200.000, con esa dilución. ¿Y qué pasa? Obviamente que cada 2 por 3 nos quedamos sin lidocaína con epinefrina. Entonces hay que prepararla. Y acá dice, a ver, tengo la barra acá, no sé cómo sacarla. Bien, no te preocupes, Pepe, un residente de anestesiología, nos dio una receta para hacer lido con epi. Mirá cuál es. 1 en mil significa, como dijimos recién, 1 gramo en 1000 mililitros. Un 200.000 son 1000 miligramos en 1 gramo en 200.000 mililitros. Por lo tanto, son 5 microgramos por mililitro. Entonces, si yo tengo 20 mililitros de lido, le tengo que agregar 5 microgramos por cada mililitro de esos 20. Por lo tanto, le pongo 100 microgramos de adrenalina y estaría formando y armando esta lidocaína con epinefrina 1 en 200.000. Acá vemos lo mismo, lido sin epi, le pongo 100 microgramos de adrenalina y armaría la lidocaína con epinefrina 1 en 200.000. Ahora vamos a ver algunas fórmulas útiles para preparar soluciones peridurales, que muchas veces las tenemos que preparar estamos acostumbrados a preparar de alguna forma, de repente tiene dolor o falta nivel y no sé qué y no sé cuánto, y hay que estar ducho en prepararla sin usar las recetas mágicas. No, porque en tal lugar ponen una ampolla y en 200 y la preparan así. Entonces, sepan lo que están haciendo y pueden preparar lo que quieran, según si quieren nivel anestésico, si quieren analgésico, si quieren un intermedio, o sea, lo pueden preparar lo que quieran. No, las recetas mágicas no sirven. A veces hay que adaptar la concentración de lo que yo quiero preparar para la paciente, para la cirugía o para el contexto que sea. La opción 1, ¿sí? Que es la que generalmente usamos, es lo que quiero preparar es igual a lo que tengo para prepararlo. Por ejemplo, los mililitros que yo quiero preparar por la concentración
con la que yo la quiero preparar es igual a los mililitros de la ampolla de Bupi que usé por la concentración de la ampolla de Bupi. Esa es la opción 1 y ya vamos a ver un ejemplo. La otra opción, que también lo usamos mucho, es la concentración de lo que quiero por 10 y me dará los miligramos que necesito por cada mililitro. Multiplico los mililitros por el total de mililitros que quiero preparar, coloco esos miligramos en los mililitros que quiero preparar y tendré mi solución. Vamos a ver un ejemplo de cada una de las opciones. Por ejemplo, acá voy a sacar la barra otra vez, que me molesta. Dice, preparar 200 mililitros de Bupi al 0,1%. Vamos a usar la fórmula de equivalencia que acá se las pongo representadas. Los mililitros de concentración que yo quiero preparar, sea 200 mililitros al 0,1, o sea, por 0,1, es igual a los mililitros de la ampolla que yo necesito por la concentración. ¿A cuánto viene la Bupi que nosotros usamos? Al 0,5%. ¿Y yo qué quiero despejar acá? Los mililitros de ampolla al 0,5 que necesito. Entonces, es tan simple como derivar los mililitros por la ampolla, o sea, paso dividiendo el 0,5 al otro lado y me va a dar 200 por 0,1 dividido en 0,5 y me va a dar los mililitros de Bupi que yo necesito al 0,5. Acá el resultado me da 40. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer bupivacaína 200 mililitros al 0,1%, necesito 40 mililitros de Bupi al 0,5. De un lado pongo entonces lo que quiero preparar y del otro lado con qué lo voy a preparar y despejo los mililitros de ampolla que yo voy a necesitar. No sé si se entiende. Es algo sencillo. Ahora vamos a ver la otra forma de prepararlo. El porcentaje de lo que yo quiero, o sea que yo quiero Bupi 200 mililitros al 0,1. El porcentaje de lo que yo quiero por 10. ¿Sí? Son los mililitros que yo quiero preparar. O sea, 0,1 por 10 me va a decir que yo quiero un mililitro de la solución. Por los mililitros que yo quiero preparar, o sea, por 200, me va a dar un resultado de 200 miligramos. Esos 200 miligramos los coloco en 200 mililitros de solución fisiológica y así armo la solución de 200 mililitros de Bupi a 0,1. Esta es la forma que la mayoría usamos, ¿sí? Entonces, vamos a verlo acá para los que no están, sobre todo los residentes de primer año. Te dicen, no sé, Manon, tenés que preparar una Bupi al 0,1, 200 mililitros de eso. O sea, 200 mililitros de Bupi a 0,1. Entonces, sencillo. El porcentaje que yo quiero lo multiplico por 10. ¿Qué voy a obtener con eso? Los miligramos por cada mililitro de esa solución. Esos miligramos por cada mililitro de esa solución lo multiplico por el total que quiero preparar. O sea, a ese miligramo por mililitro lo multiplico por 200. Coloco esos 200 miligramos en los mililitros que me pide la solución, en 200 mililitros. Lo coloco ahí y voy a tener la solución de 200 mililitros de Bupi al 0,1. Ahora vamos a hacer al revés. Pasamos una solución de anestésico local de miligramos mililitros porcentaje. Hacemos un ejercicio, una solución preparada con 100 mililitros de bupivacaína al 0,5 en 300 mililitros de solución fisiológica, ¿qué concentración tiene? Calculo cuántos mililitros tiene, dividido en 10 para pasar el porcentaje. Como vimos recién, si yo quiero saber de miligramo mililitro, lo divido en 10 y me da el porcentaje.
Y viceversa, si el porcentaje lo multiplico por 10, me da los miligramos mililitros. Entonces, yo veo cuántos miligramos mililitros tiene la solución, luego lo divido en 10 y voy a obtener el porcentaje. En este caso, son 100 mililitros de bucle 0,5, son 500 miligramos. O sea que tengo 500 miligramos en 400 mililitros de solución. Si yo divido 500 dividido en 400, me va a decir que esa solución tiene 1,25 miligramos por cada mililitro. Y si yo quiero saber el porcentaje, tengo que dividir por 10 y me da el porcentaje. Entonces yo puedo decir que tengo una solución al 0,125%. ¿Sí? Y si a mí me dicen, mira, este paciente está con una bomba de bupivacaína al 0,125%, vos automáticamente a ese porcentaje lo multiplicas por 10 y vas a saber que tiene 1,25 miligramos por cada mililitro. Y si esa infusión tiene 100 mililitros, entonces vas a saber que tiene 125 miligramos ahí metidos. ¿Sí? Empiecen a hacer relaciones, porque por ahí tenés que decir, bueno, si se le acaba, lo tenés que preparar y lo preparás rápido. Hagan estas cuentas mentales. Bueno, vamos a empezar a ver algunas formulitas de las que usamos habitualmente. Fórmula para el cálculo de microgramos kilo minuto, una solución que está pasando por una bomba de infusión continua. Esta es la que usamos habitualmente. Acuérdense, para calcular los microgramos kilo minuto que están pasando, es el soluto en microgramos, acuérdense que siempre en microgramos, dividido en solvente en mililitros, o sea, en cuánto está diluido ese soluto, dividido en el peso, dividido en 60 por los mililitros hora que está la bomba. Aquí les pongo, recuerda que si yo quiero expresarlo en miligramos kilo hora, simplemente lo divido a los microgramos kilo minuto en 16,66 y lo paso automáticamente. Bueno, preparar 1 gramo de propofol en 500 mililitros de solución fisiológica, a pasar por 200 mililitros hora por una Vic. El peso del paciente es 70, ¿cuántas gamas están pasando y cuántos miligramos kilo hora son? A ver, Tristán, ¿estás por ahí? ¿Me harías ese cálculo? Un gramo de propofol. Sí. 1 gramo de propofol en 500 mililitros de solución fisiológica, pasar por Vic a 200 mililitros. Sí. Peso del paciente 70. ¿Cuántas están pasando? Porque a veces te dicen en la activa, estás haciendo una activa y bueno, yo sé que al principio lo tengo que pasar, no sé, 180 microgramos kilo minuto. Claro. Y querés saber en cuántos microgramos kilo minuto lo tenés. Paso en grama, 1.000.000, dividido 500, dividido peso. No, gamas, solución gamas es 1.000.000 de gamas. Porque tenés 1 gramo de propo en 500. Dividido 500, dividido 70. Ahí lo tenés en gamas. Está en gamas. Dividido 70, 60 por 200. Ahí va, está pasando a 95 gamas kilo minuto. Bueno, 95 microgramos kilo minuto. Que vos sabés que es una dosis quizás de más de sedación, ¿sí? Claro. Porque vos te podés llevar a la bibliografía una dosis de sedación o estás terminando una cirugía que estuvo una activa de 4 horas y le estás bajando la dosis. Entonces, con el y miligramos kilo hora sería 5,7, ¿no? Y miligramos kilo hora, ¿qué tenés que hacer? Lo dividís por el Dividirlo 6,66. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Entonces, hiciste muy bien el resultado. Entonces, eso nos orienta en decir, bueno, le estoy pasando una dosis alta, una dosis baja, y sabes dónde estás parado. Entonces, para eso son estos cálculos. Bueno, fórmula para el cálculo en mililitros hora, a poner una Vic con un valor de microgramos kilo minutos deseado. O sea, yo digo, ¿a cuánto pongo
la bomba, ¿cuántos mililitros hora pongo esta bomba? Si yo quiero pasar este fármaco, no sé, en 0,3 gamma. Entonces, esta es la fórmula. Vamos a hacer un ejercicio. ¿A cuántos mililitros hora pongo la bomba para pasar 0,1 gamma de adrenalina preparada 4 miligramos en 250 para un paciente de 100 kilos? Yo le quiero pasar 0,1 gamma. ¿Está preparada así? ¿A cuánto pongo la bomba? Ahí quedó, ¿no? Por 100 kilos. 4.000. Los 4.000. 37,50, ¿no, Marce? Mililitros hora. 37,5. En la bomba nueva la podemos poner. ¿No, Marce? Bien, ¿cuánto te dio? 37,5. En la bomba nueva podemos poner la coma. Ah, sí, claro. A ver si lo... 12. Perfecto, 37,5. Entonces, esa es la fórmula para poner los mililitros hora para una gama que deseamos. Es una fórmula que la van a usar muy seguido. Bueno, fórmula para el cálculo de mililitros hora a poner una VIC con un valor de miligramos kilo hora deseado. Acá hay 37,5. yo tengo miligramos kilo hora deseado. Por ejemplo, si vamos a hacer una actividad con Propofol, queremos empezar con, no sé, con 10 miligramos kilo hora. Sí. ¿A cuántos mililitros hora? Esto va para, no sé si está Manon. ¿A cuántos mililitros hora pongo la VIC para pasar 0,3 miligramos kilo hora de ketamina preparada 500 miligramos en 250 mililitros en un paciente de 100 kilos? La ketamina se pasa en miligramos kilo hora. Exacto. 15 nada más. ¿Cuánto, Manuel? 15. En 15 mililitros hora. Por ejemplo, quiero hacer una analgesia multimodal y le voy a hacer ketamina y bueno, mira, me dejaron preparada una ketamina 500 miligramos en 250. Bueno, la voy a usar. Y haces la fórmula y la pasás en 15 mililitros hora. Fórmula para el cálculo de mililitros hora, a poner la VIC con un valor de miligramos kilo hora conocido. Bueno, esto es lo mismo de recién. A ver, ¿qué lo veo? Claro, 15. lo pasaron. Más de tu power. Ahí está, sí. No, esto lo pasamos. Esto por el caso de que quieran, lo único que conozcan es el microgramo por minuto, que sea esta fórmula. Entonces lo que tienen que hacer, si saben el microgramo kilo minuto, lo único que tienen que hacer es pasarla a miligramos kilo hora y la pueden usar perfectamente. Bueno, para calcular los microgramos kilo minuto, cuando tengo una droga pasando en gotas por minuto, ¿sí? Yo no tengo bomba de infusión continua y tengo que usar las gotas por minuto. Y quiero calcular los microgramos kilo minuto. Acá abajo les puse, para que se acuerden, para pasar de mililitros hora a microgota y a macrogota. ¿Sí? El grafiquito. Y fórmula
La fórmula es esta: el soluto en microgramos sobre el solvente en mililitros sobre el peso dividido en 60 y obviamente lo multiplico por 3. Entonces acá hago una pregunta para... ¿Está Pepe por ahí? Pepe. Sí. Ahí voy. Ahí está. ¿Quieres saber, Pepe, a cuántas gamas? Ya voy, ya voy. ¿Cómo? ¿Qué puede pasar? Pero esto, para, esto no tengo que pasar a esto y esto aquí lo voy por 60. A pasar los minutos. Vamos a hacer 10 por 3. Dividido 3 al paciente. Te da la mano. Entonces, ¿no? Para Marce que me da mal. Ya voy. Sí, esto tendría. Ah, dividido 50 y 60. Ah, A esto. Y eso lo multiplicas por aquello. ¿Entendés? si lo ponemos en 3, lo multiplica por 3. Se murió el paciente. Se hipotensó y se murió. Sí, se me murió Marce. Para él. Pongo las bolas. Y esto me dará el número que está bien. ¿No le puedo dar una ayuda a Pepe? Muy mal. ¿Cuántas vamos? Absoluto. 4000. Vamos, Sí. Pepe, vos podés, vamos. A Esto 10. lo dividís en 50. 50 me llevo 2 por 20. Dividido en 60. Está más productivo. Claro. Pero multiplicar. No, 30. Claro, dividido en 50. Es 6. No. Ah, está bien, no, está bien. Porque está en agotamiento. ¿Para qué lo vamos a multiplicar? Entonces le está pasando 6 microgramos kilo minuto. Ajá. Marce, le está pasando 6 microgramos kilo minuto. Hola. Creo que se fue. Hola, bien, a ver. A ver 6 microgramos kilo minuto. No, nada que ver. Pero, Eh, ah, por el tiempo. 60. Bien, 60. Sí, Nos faltó el 10. sí, Marce. Me faltó dividirlo por el tiempo. Claro, por 60. Bueno, entonces estas cosas le van a pasar. Por eso hacer ejercicio, che, no tengo, voy a pasar esta droga, la voy a pasar con macrogotero y tenés que calcular. Y un mal cálculo, mirá, ahí le va a estar pasando 6 veces menos de lo que es. 6 veces menos de lo que es. Si es un vasoactivo, el paciente obviamente se te va a chocar. Se lo vas a ir titulando. Me imagino que le vas a ir subiendo, obviamente. Si es analgesia, se te va a levantar con dolor y demás. Entonces, no siempre, y nos pasa en carne propia, los van a mandar a trabajar acá o allá y no anda la bomba de infusión o tienen una sola y tienen que pasar un montón de cosas. Entonces, estas cosas las tienen que conocer porque es una herramienta que van a tener a la hora de titular una droga, inotrópico, analgésico, vasoactivo o lo que sea. A ver qué les puso. Bueno, acá para que se acuerden que el macrodotan por minuto, al multiplicar por 3, paso los mililitros hora. En la fórmula anterior que vimos, era esta misma fórmula, pero acá aparecían, donde está acá en rojo, aparecían los mililitros hora.
Y yo sé que las gotas por minuto, al multiplicarlas por 3, es como poner los mililitros hora. Entonces lo estoy reemplazando nada más. Es la misma fórmula, nada más que acá pongo las gotas que están pasando por minuto por 3. Y como vemos acá abajo, las macrogotas por 3 me dan los mililitros horas. ¿Sí? Entonces como sinónimo. Bueno, a ver acá. Fórmula para pasar microgramos kilominutos cuando tengo una droga pasando en microgotas minutos. Por ejemplo, el microgotero que usan en el materno para la cesárea, que tiene puesto adrenalina. Bueno, a ver, Santi, ¿me decís el resultado de esto? ¿Cuántos microgramos minutos le están pasando a un paciente de 50 kilos que está con un microgotero a 30 de una solución de noradrenalina 4 miligramos en 400 mililitros de solución? No, O sea, a 30 y yo estaba blue. ¿Cómo? No te boté a el ver, mismo. a ver, Impresora. Y se o sea, que estoy pasando a 10 más me Sí, gusta, sí, sí, lo mismo que realmente. estoy pasando a 30. ¿Cómo es? Vas a tener un Marce, es lo mismo, 0,1. Claro que sí. Bien, es lo mismo. Tengo que estar corriendo las vallas porque no me deja de... ¿Qué dice? Fórmula para el cálculo de gotas minutos que debo poner una solución para pasar una dosis en gamas deseadas. O sea, yo quiero pasar tantas gotas por minuto para hacer una gama de algo. Entonces, esta es la fórmula para poner las gotas por minuto para pasar una gama deseada. Así les dejo, no se las voy a leer. Entonces, esto es igual, ¿sí? A ver si hay un ejercicio. ¿Cuántas gotas minuto? Debo poner un gotero. Para pasar 8 microgramos kilominuto de dopamina preparada a 200 miligramos en 400 mililitros en un paciente de 70 kilos. Y yo quiero usar esta fórmula. Yo tengo un macro gotero y le quiero pasar dopamina al paciente. Le quiero pasar 8 gamas de dopamina, que es una dosis cronotrópica, y tengo macro gotero para pasarlo. ¿Me calculás, Tristán? Medio 24. Pero bueno, no lo hice con. 22,4 puede ser, Marce. Me dio 62 con 2 microgotas. O sea, 22 gotas por minuto, ¿sí? Entonces más o menos le calculan al macrogotero 22 gotas por minuto y le va a estar pasando esa dosis al paciente, ¿sí? Entonces que no tengan bomba de difusión, que sería lo ideal, obviamente no le estoy aconsejando, che muchachos, si no tienen bomba o usen macrogota es lo mismo, no es lo mismo.
pero si no tienen y tienen que pasar una medicación, tienen que tener una noción, ¿sí? de cómo usarla. Fórmula para el cálculo de gotas minutos, que debo poner una solución para pasar una dosis en miligramos kilo hora deseado. Entonces, esta es la fórmula. Y cuántas gotas por minuto debo poner en un gotero para pasar 10 miligramos kilo hora de propofol preparado 1000 miligramos en 250 mililitros, pasar en un paciente de 70 kilos. Marci, ¿Me lo haces, Santi Emma? y yo vamos a la guardia, que nos avisó Nico que está. Sí, les mandé un mensaje, sí, vayan a los que están de guardia, vayan a la guardia, de última se conectan allá. Pueden salir para el curso, todo, pero está solo Nico en la guardia. Puede ser 58. Marce, Bueno, te perdí. tenemos la Está parte. haciendo cuentas. Marce, ¿se escuchó el 58? Llegamos para desayunar mañana. Bien. No me la haces con cariño. Perfecto, 58 gotas por minuto. Entonces, una fórmula para tener en cuenta para esta situación. Son todos despejes de las fórmulas primarias que fui haciendo, que no es nada de otro mundo, pero en el momento de hacerlo, en el momento de pasar la droga, no se pueden poner a calcular, despejar y qué sé yo, porque a veces necesitas la fórmula ya escrita para hacerlo más rápido y más práctico, ¿no? Sí. Bueno, hasta acá llegamos. Ahora el lunes hacemos esta segunda parte, que es para preparar infusiones de varias drogas a través de una bomba, de hacerlo de forma más rápida y efectiva y práctica, sobre todo, ¿sí? Entonces, Bueno. en la clase que viene vemos un poco esto.